Bendiciones, salud y paz a todos mis amigos y amigas, hermanos y hermanas que sintonizan una vez más su programa de apologética del Evangelio de Jesucristo con el pastor y doctor Nicanor González, usando nuestra cicla de logo y incorporación de el Buen Samaritano, el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio, The Good Samaritan Center Monastery Church. Esa es nuestra incorporación y estamos incorporados aquí en el estado de Nueva York como una entidad no lucrativa, non-profit, para seguir proyectando el Evangelio a través de estos medios y seguir siendo el maestro que Dios me ha concedido ser por tantos años, y que en este momento esta posición será ejercida aún más, mayor, con más capacidad, porque estamos pensando en la iglesia general de las naciones del mundo, que se calcula más de 40 millones de iglesias que existen en la actualidad en más de 220 naciones civilizadas. Aquí en los Estados Unidos se registran algunas 900,000 iglesias con 1.500.000 pastores que ministran a esas congregaciones en los 50 estados, tocando base con 330 millones de habitantes que hay aquí en los Estados Unidos de América, cubriendo 3.000 millas de tierra, que es el millaje de tierra que tienen los Estados Unidos. Aunque Rusia es el país más grande en tierra, porque ellos tienen 9.000 millas de tierra, indicando que Estados Unidos cabe 3 veces en Rusia, en el país de Rusia. Y la China, que hace frontera con la Rusia, que tiene 1.4 billones de habitantes, el terreno que tiene China es más pequeño del terreno que tiene Rusia. Y Rusia apenas tiene algunos 300 millones de habitantes. Cuando era la Unión Soviética, que estaban las demás naciones, pues así como los 50 estados de los Estados Unidos, tenía más millones de gentes, pero inmediatamente que cayó el comunismo, entonces estas naciones se dividieron y tomaron sus lugares y se independizaron de la Unión Soviética. Estamos hablando de la epístola a los hebreos y la enseñanza que esta epístola nos presenta a nosotros, la iglesia, del tiempo de antes y del tiempo presente. Y estamos como maestros viendo el sistema legal de Moisés, que fue establecido en el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Cristo. Y estamos viendo los procesos de este sistema y cómo cuando Cristo vino a sustituirlo por un mejor sistema. Porque de Moisés hasta el tiempo de Cristo nadie pudo cumplir con esas leyes, con esos rudimentos, con ese sistema, esa ordenanza, esos preceptos, esos mandamientos, esos estatutos. Nadie pudo cumplir. Y como nadie pudo cumplir, pues lo que se vivía era una vida
hipócrita, llena de cera, una vida que presentaba una apariencia en público, pero en privado era otra vida que vivían los fariseos, los intérpretes de la ley, los maestros, los sacerdotes. Y Cristo en el capítulo 23 de Mateo vino y confrontó a esa jerarquía religiosa de su época. Bien. Y por eso fue que ellos decidieron matar a Jesús, sacarlo del medio, porque él estaba hablando y cumpliendo con el verdadero espíritu de la ley. Bien. Porque la ley te decía que tú eras un pecador, que tú eras malo, pero no te daba solución para sanar esa maldad, perdonar esa maldad y tú liberarte de ese yugo de la ley, de esos preceptos, de esos mandamientos, de esa ordenanza, de esos estatutos. Por eso es que en el capítulo 6 de Romanos, cuando Pablo dice que se confronta con la ley, él vio que era un gran pecador, porque la ley es experta en denunciar y anunciar los pecados de los seres humanos. Pero no tenía, como se dice en inglés, the nitty gritty, no tenía la sustancia, el elemento para reconciliar, reparar, restaurar la relación de ese pecador con el Creador. Al contrario, cuando las personas conocían la ley, se hacían más pecadores y se creaba un sentido de culpa aún mayor. Y qué triste cuando hay un señalamiento, un apuntamiento de algo malo que estamos haciendo y que no haya solución para resolver. Puede ser el problema de la ley. La ley le establecía todos los pecados a las personas, entonces las personas que pecaban tenían que ser muertos. Mire qué cosa tremenda. Bien. La mujer adúltera que trajeron los religiosos de la época de Jesús, la lanzaron delante de Jesús. Esta mujer es adúltera. La ley dice que hay que apedrearla, que matarla. Es una adúltera. Bien. La única diferencia en este particular fue que ellos se confrontaron con la gracia, que venía a cambiar ese modo de forma de pensar de ellos. Y que a la misma vez querían establecer una criminalidad dentro de un estado de injusticia delante del Dios de la justicia, Jesús, que estaba ahí. Y solamente presentaron parcialmente la ley del adulterio, la ley de la prostituta, una sola parte, no la otra parte. Que la otra parte indicaba que tenían que encontrar al hombre y a la mujer en ese acto para entonces ser condenado a la muerte. En este particular solamente trajeron a la mujer y ¿dónde está el hombre? Para que también fuese condenado, que el hombre era uno de ellos. Querían eliminar lo más rápido posible ese mal supuestamente que había en Israel, pero la pusieron delante de Jesús, el Señor de la gracia. Y él no le puso caso. Simplemente dijo, bueno, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Qué sabiduría, qué ciencia, qué cosa hermosa.
Si tú te sientes santo y santificado, tira la piedra para condenar a esta pecadora. Nadie tiró la piedra. Todos se fueron. La mujer levantó su rostro y Jesús la perdonó. Y le dijo, vete y no peques más. Para no siga en esa condición de vida que tú estabas. Porque mira lo que va a suceder si te encuentran de nuevo haciendo eso. No soy yo que te voy a matar, ni mi padre. Son ellos que te van a matar, te van a apedrear. Por eso Jesús le dijo, vete y no peques más. Ella iba a seguir pecando, no quizá en esa forma de condición de vida, pero ella iba a cometer errores como todos nosotros los cometemos todo el tiempo. Entonces, la primera ley que se estableció es bien descrita en el capítulo 9 de Hebreo. ¿Ve? Porque la primera ley tenía ordenanza de culto. Y ese culto se hacía en el santuario terrenal. ¿Ve? Y ese santuario, en el tiempo de Moisés, era el tabernáculo de reunión, que era como una casa de campo, un tent, como se dice en inglés, que usan los Boy Scouts cuando van a la selva y a los lugares donde tienen que levantar ese campamento. Y eso se convirtió en el tabernáculo que precisamente Dios le dio toda la medida a Moisés para que realizara y edificar ese tabernáculo de reunión en esos 40 años que tuvieron en el desierto. Y después, en el tiempo de Josué, ese tabernáculo todavía estaba. En el tiempo de Samuel, primera de Samuel, ese tabernáculo todavía estaba hasta que nace David. Bien. Entonces David decide hacer un templo a Dios. Y quien hace ese templo es Salomón su hijo, y entonces se sustituye el tabernáculo de reunión con el santuario que edificó Salomón. Este tabernáculo tenía dos lugares en particular. Podríamos decir tres, porque están los atrios, que era el patio alrededor del tabernáculo. Estaba el lugar santo, donde estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, del sacrificio. Ahí entraban los sacerdotes regulares al lugar santo para ofrecer ofrenda a Dios por los pecados del pueblo. Y el segundo lugar, o tercer lugar, estaba el lugar santísimo. En este lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año con un cordero perfecto, representando al cordero pascual que vendría en forma de hombre en la persona de Jesucristo. En este lugar santísimo estaba el incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro y una urna de oro que tenía el maná, la vara de Aarón y la tabla del pacto. Tenía los serafines de oro así, con las alas y cubiertas. Ese era el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Y esto
Dios se lo dio al pueblo judío como una prueba de obediencia, de su lealtad, de su relación, de su comunión de ellos con su Dios creador. Y yo, evaluando estas cosas como profesor de la palabra y maestro, digo, Dios es increíble en la forma de Dios ser con los seres humanos. Porque Dios le da todas estas órdenes específicamente al pueblo de Israel, porque no se la dio a los babilónicos, a los egipcios, a los sirios, a Siria, a los medos, a los persas, se los dio específicamente al pueblo judío. Porque Dios vio el corazón de este pueblo y Él sabía que ellos iban a hacer esa ordenanza, iban a cumplir. Y que también Dios sabía lo que ellos iban a hacer. Pero como Dios es el Dios de las oportunidades, Dios siempre hace estas cosas como un juego santo, como un drama santo, como una película santa, como una serie santa. Esa es la forma de Dios tratar con los seres humanos, que somos la obra maestra de Dios y que tenemos la imagen y la semejanza de Dios en nosotros. Y que lo único que tenía que hacer Israel era cumplir con ese formato religioso que Dios le dio por un periodo de tiempo hasta nuevo aviso. Y ahí es donde nosotros estamos en crisis con nuestro Creador, con el nuevo aviso, con los cambios que van a ocurrir después. Porque después de la caída, todo es una variante de cambio en la vida de todos los seres humanos. No hay nada estable en los seres humanos. En Dios sí. En Dios todo es inmutabilidad. Dios permanece igual siempre. Todos sus propósitos, intención y voluntad son siempre iguales, no cambian. Pero en nosotros todo cambia desde que nacemos hasta que morimos. Y aún nuestras decisiones continuamente cambian por la inestabilidad, incongruencia de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros traumas psicológicos, mentales, emocionales, espirituales, económicos, que en nosotros hay una variante de conducta, de cambio, que nos roba la estabilidad a cada uno de nosotros. Pero todo esto del tabernáculo de reunión, el lugar santo, el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, el lugar santísimo donde estaba el incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro, la urna de oro que tenía el maná, la vara de Aarón y la tabla del pacto. Todo esto era símbolo. Todo Dios mirando a ver si Israel se sometía a Dios a través de estos símbolos, de estos métodos, de esta forma que Dios le presentó a Israel para que cumpliese. Y que en cierta forma era fácil poder cumplir con todo esto. Porque una vez en semana ellos iban en el día de reposo y presentaban todos sus sacrificios y ya eran perdonados y se iban para su casa 6 días a trabajar. Y hacían todo su trabajo y volvían de nuevo y se presentaban delante de Dios.
¿Cuál fue el problema de todos estos sacrificios del lugar santo, del lugar santísimo, los atrios, el patio del tabernáculo y después el templo? Que para Israel todo esto se convirtió en una rutina. Y que todo el mundo cumplía como un deber, no por amor, no por obedecer, sino por cumplir lo que la ley mandaba. Y Dios tuvo que levantar al profeta Isaías en el siglo 8 a.C. para denunciar todos esos sacrificios que ellos presentaban, creyendo que Dios lo estaba recibiendo. Y te lee el capítulo 1 de Isaías, el verso 11 en adelante. ¿Para qué me sirven vuestros sacrificios? Alto estoy, hastiado estoy, me apestan vuestra ofrenda, luna nueva, día de reposo, día de fiesta. ¿Ve? Y después en el capítulo 58 también le habla del ayuno que ellos siempre estaban haciendo. Que ellos ayunaban y oraban. Y el profeta le tuvo que hablar. ¿Para qué me sirve vuestro ayuno? Dice el Señor. Vuestro sacrificio. Harto, hastiado estoy. Mi alma está que no quiere saber de lo que ustedes están haciendo porque hacéis injusticia con el prójimo, con la viuda, con los huérfanos, con los desamparados. ¿Y cómo yo diría si contextualizamos esa situación al tiempo que está viviendo los Estados Unidos de América? Con la comunidad evangélica que hay aquí en los Estados Unidos de América, que tienen el poder hasta de elegir a un presidente. ¿Cómo la comunidad evangélica reconcilia todo eso que enseña la Biblia con los inmigrantes y los extranjeros que están en este país? Y cómo lo está tratando la élite y la gente que se creen que son dueños de este país. Y después confesar que soy cristiano, que soy evangélico, que sirvo a Dios. No estamos bien como iglesia, no estamos bien. Si hacemos una contextualización de lo que Dios le pidió a Israel, y ellos se acostumbraron, lo usaron como una tradición, como una costumbre, pero Dios estaba viendo el corazón de ellos, que ellos no estaban ahí, no estaban ahí. Iban el día del culto, presentaban, supuestamente ya estaban bien, limpios y todo, y después iban a su comunidad a abusar de la viuda, de los huérfanos, de los desamparados, de los inmigrantes que venían de otro país a Israel. Y aquí nosotros como iglesia tenemos que estar cuestionando todas esas cosas. Que en la gracia que Cristo estableció en el primer siglo es para todo el mundo, como dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios para salvación a todo el género humano. Everybody. Every nation, every tongue. No es para un grupito evangélico, pentecostal o presbiteriano, bautista, metodista, episcopal, anglicano, luterano, reformado. No. Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido. Todo. No hay excepción de persona. No como decía Juan Calvino en el siglo XVI o 1600, que Dios había predestinado a algunos para salvación y otros para condenación. No. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo
aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo. Tanto el poderoso como el pobre, tanto el vicioso como el que no tiene vicio, todo se le mostró el amor de Dios en la persona de Jesús para salvación, para vida eterna. Entonces, nuestras congregaciones, nuestras denominaciones, nuestro concilio, nuestro movimiento, podemos seguir con las obras del culto a Dios. Y no está malo hacer obra, porque la gente que son salvas hacen obras de amor, no por deber, no por obligación, sino que lo hacen por amor. No para que le den una estrellita más en su corona, no, lo hacen por amor. Como dice Mateo, recibir de gracia, da por gracia. Entonces todo lo que nosotros hacemos es porque nosotros hemos recibido esa gracia de Dios y la compartimos con las personas que están en desgracia en sus vidas. Entonces, aquí nos habla en el capítulo 9 la división que había dentro del tabernáculo de reunión y dentro del santuario, tanto fuera como el lugar santo y el lugar santísimo. En el capítulo 10 de Levítico, Nadab y Abiú entraron con una ofrenda extraña y salieron quemados. De tan serio era ese lugar santísimo, esos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo, que ahí no se podía entrar con cosas extrañas, porque era una rebeldía, una desobediencia a lo normal que Dios estableció para bendecir al pueblo. Así que en Hebreo 9 nos dice que estas cosas fueron dispuestas en la primera parte del tabernáculo, que entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. En la primera parte, que era el lugar santo. Ese es el verso 6. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Me llama la atención que el escritor de Hebreo dice que el sacerdote presentaba por él primero, porque era el pecador también, y después por los pecados de la ignorancia del pueblo. Así que una persona puede estar pecando, ignorando o faltándole el conocimiento del pecado que está haciendo. Que era la misma situación de Job, en el capítulo 1, que cuando los hijos de Job, que eran 10 de ellos, 7 varones y 3 hembras, ellos hacían fiesta, que ya eran grandes, Job procuraba presentar sacrificio a Dios por si acaso sus hijos habían desobedecido a Dios. Qué padre tan increíble. Ese era el tiempo de la ley. Que se presentaban sacrificios por los pecados. Se presentaban ofrendas por los pecados. Y todo ese sistema legal duró desde Moisés hasta Jesús. Y todos los 3 años y medio que vivió Jesús en Israel, ministrándole a su nación, eso se llevaba a cabo, ese proceso de sacrificio, de ofrenda,
de holocausto en el templo que Salomón había edificado, que Cristo pudo entrar y ver ese templo en el capítulo 21 de Mateo. Cristo entró al templo. Y cuando él entró al templo, antes de entrar al templo, él vio que todo el atrio, todo el pasillo, al lado, alrededor, había mercaderes de chivo, de vaca, de oveja, gente cambiando el shekel por el liris romano, porque el shekel judío no era permitido usarse porque Roma tenía el poder de todo en Israel. Entonces los cambistas o los cambiadores de dinero iban al atrio, a la parte de afuera del templo, y cuando la gente entraban a dar diezmo y ofrenda, tenían que cambiarlo al liris romano. Que bien interesante todo eso. Cuando Pompey tomó control de Israel y le tomó el templo y todo, Roma tomó control de toda la vida del pueblo judío. A tal magnitud era que casi ni le permitían que ellos hablaran su propio idioma. Y por eso es que esa comunidad era una comunidad que sabían idiomas, trilingües, cuatrilingües, hablaban hebreo, griego, arameo, latín, español, inglés. Ve. Y por eso es que esa, como Roma también, que era una metrópolis, al grado que llegaron a tener 1 millón de población para el primer siglo, porque ahí todas las naciones del mundo iban ahí a Roma. Y por eso fue que crecieron tanto y se hicieron tan poderosos. Porque cuando una nación permite la inmigración y las personas que van a contribuir, eso ayuda en gran manera. Aquí en los Estados Unidos, para el 1795, apenas aquí habían de 4 a 5 millones de habitantes en toda esta tierra que teníamos, porque eran colonias antes. Colonias. Eran 13 colonias que habían. Y después, entre la inmigración venía de diferentes países de Europa, se iban expandiendo, porque entonces la población siguió creciendo. Pero ya para el 1795 se establecieron las órdenes de inmigración. ¿Quién podía entrar aquí? Y se abrió la puerta. Las personas profesionales que iban a contribuir le daban la entrada a los Estados Unidos. Personas que ya estaban aquí tenían familiares que lo pedían, lo dejaban entrar. Los que estaban en países comunistas que no tenían libertad de prensa, de libertad de expresión, de congregación, lo dejaban entrar. Bien. Y todos los dignatarios, 4 personas, los dignatarios de los países que querían venir aquí, estar aquí, lo dejaban entrar. Eso se estableció en 1795 aquí en los Estados Unidos. Ve, en Israel, cuando usted lee el Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, se le habla mucho al pueblo de Israel de amar al extranjero, porque ellos fueron extranjeros en Egipto por 430 años. Fueron extranjeros en Babilonia por 70 años. O sea que el pueblo judío tuvo la experiencia de ser inmigrante en Egipto y en Babilonia. Entonces, en la Escritura, Dios le avisó de anticipación que fueran clementes, bondadosos, generosos con el inmigrante, que lo tratasen como si fuesen su hermano, su hermana. Que cuando tomaran la cosecha tenían que dejar alguna de esa cosecha en el camino, porque esa persona inmigrante no tenía medio de sobrevivir. Entonces,
se le daban a los terratenientes la enseñanza de que tenían que dejar, si había maíz, si había tomate, aguacate, lo que sea, ellos tenían que dejar un grupo de esos recursos para que los pobres, los necesitados, lo usaran. Y por eso Dios usó al pueblo judío en aquel entonces con esta capacidad. ¿Ve? Y lo hizo a ellos muy humanos con las necesidades de la humanidad. Entonces, cuando se habla de la salvación, aún religiones han querido establecer que solamente son estos grupos de personas que se van a salvar. Estas naciones son las que se van a salvar. Aquella no, y aquello no, y aquello no. La raza humana es una. El ser humano es uno, que fue creado por el poder de Dios en la formación del polvo de la tierra, de Génesis 2:7, y con el respiro de Dios en la nariz de Adán, para que Adán fuese un ser viviente, estableciendo en Adán y en Eva la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, a ese grupo de criaturas llamada humanidad fue la que Dios tomó para salvarlo. Para salvarlo. Y que todas estas cosas que yo le estoy mencionando se establecieron como medio de Dios ver y probar a este pueblo si iba a ser un pueblo obediente. Un pueblo que se iba a someter, que iba a cumplir. Sin embargo, en el capítulo 9, verso 8, el escritor dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Solamente entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, nadie más podía entrar. Y cuando hubo esa muerte de Nadab y Abiú, hijo del sacerdote, porque trajeron fuego extraño a ese lugar, de ahí en adelante el uniforme del sacerdote cambió. De ahí en adelante le pusieron campanita en los bordes de la túnica del sacerdote y lo amarraban de una soga por la cintura y iba entrando al lugar santísimo. Entonces, del lugar santo había un grupo de sacerdotes que le daban a la soga para que ese sumo sacerdote entrara al lugar santísimo. Entonces, en el lugar santísimo él presentaba su ofrenda por él, derramando sangre, y la ofrenda por el pueblo y por la ignorancia del pecado del pueblo. Entonces, mientras el sacerdote estaba funcionando en el lugar santísimo, estaban sonando la campana. Tin, 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 tin. Entonces, eso indicaba que el sacerdote estaba vivo. Porque si un sacerdote entraba en pecado y no ofrecía ofrenda por su pecado, salía muerto también. Bien. Y eso fue porque Nadab y Abiú cayeron muertos y ellos no supieron cómo entrar a ese lugar así. Entonces, si la campanita dejaban de sonar, entonces lo jalaban con la soga, el sacerdote estaba muerto. ¿Ya recuerdan de Zacarías, el papá de Juan, y Elizabeth? Que Zacarías duró, ¿cuánto?
6 meses para entrar a ese lugar santísimo. Y cuando salió, después de esperar 6 meses, salió mudo. Porque Dios le dio la promesa que su esposa iba a tener un hijo, se iba a llamar Juan. Y él, como estaba anciano, él no creyó. Y él se quedó mudo hasta que Juan nació. Mire la situación de ese lugar santísimo. Entonces, aquí está, en el verso 8, está diciendo que todavía no se había manifestado el camino para el lugar santísimo. No se había manifestado. Entonces, el verso 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, en cuanto a la conciencia, que no pueden hacer perfecto. Claro que ese sacrificio aún estaba incompleto. Se cumplía, pero estaba incompleto porque se estaba esperando el sacrificio perfecto del Hijo de Dios. Y que a la misma vez no podían sanar la conciencia. De que siempre, desde que Adán y Eva pecaron, ha existido en nosotros un sentido de culpabilidad por el pecado que nosotros cometemos constante y continuamente. Y que el sentido de culpabilidad en psicología significa que usted tiene una buena salud mental. Cuando nosotros hacemos lo malo y nos sentimos redarguidos por nosotros mismos y el Espíritu Santo, significa que tenemos buena salud mental. O sea que el sentido de culpa es muy bueno en la vida de cada uno de nosotros, porque eso indica que el Espíritu Santo está tratando y sigue tratando con cada uno de nosotros. Y que cuando la persona no siente sentido de culpa, significa que está al borde del precipicio para la perdición total. Y yo he tenido pacientes que he visto, que ellos me han dicho, doctor, estoy haciendo esta clase de mal, de pecado, y me han dicho, lo interesante es que yo no me siento culpable, no me siento mal. Y ahí yo le hablo la parte teológica y la parte psicológica. Porque cuando la persona comete algo incorrecto y no tiene sentido de culpa, es decir que su mente se ha entenebrecido. Y eso lo hace Satanás. Satanás entenebrece la mente de la persona. Me parece que vemos todas estas personas criminales que matan a los seres humanos, ellos como nada. Destruyen al pueblo, es como nada, porque ya la mente de ellos está entenebrecida. Y cuando habla de entenebrecimiento, está hablando de que ya su mente está oscura, no hay luz. No hay forma de ver el mal. La persona ya entró en una condición de vida y por eso que en esos lugares donde matan gente y destruyen gente, usan esa clase de personas. Que su conciencia está entenebrecida. Y cuando la conciencia de nosotros, donde está la facultad de la imagen de Dios en nosotros, se entenebrece por la oscuridad, solamente la revelación de Dios, la intervención de Dios es que puede salvar a esa persona. Y después dice acerca del culto que se practica, que consiste en comida y bebida de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne
impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Y me encanta el verso 11, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. Ya Cristo está presente. Ya toda esta forma de culto fue eliminado. Ya nada de esto es necesario. Cristo fue la ofrenda pascual que se entregó a sí mismo. Él no ofreció sacrificio para él ser perdonado por el Padre, porque él fue el sacrificio perfecto. Y aquí en este capítulo 9 establece que todo esto era imperfecto, pero que era semejante hasta que viniera la persona de Jesucristo. De que si los judíos hacían esto, era preparando para el camino de la persona de Jesucristo. Y Cristo viene en el primer siglo, y todas estas personas, jerarquías religiosas que están supuestas a conocer todo esto, lo rechazan, lo niegan, lo abusan, lo crucifican y lo entierran. El Hijo de Dios, el que vino a redimir, a reconciliar, a reparar, a restaurar a Israel como una nación, pero el área espiritual para que ellos fuesen los mensajeros, los misioneros, los pastores, los maestros, los evangelistas de las naciones del mundo. Pero ellos no quisieron cumplir con eso. No quisieron cumplir. Perdón. Entonces, todo esto era una sombra, un ayo, un puente, un camino, hasta que viniera lo perfecto. Lo perfecto iba a ser Cristo. ¿Cuál es el problema de los humanos? Que nosotros nos acostumbramos a lo imperfecto, a lo temporal, a lo pasajero. Y hacemos de lo imperfecto, lo temporal, lo pasajero como algo permanente, sin entender que va a haber un cambio. Va a haber una nueva etapa, un nuevo lugar, un sitio diferente que vamos a ser llevados de parte del cielo. Nosotros siempre estamos acostumbrados a quedarnos con. Sin ver que la Escritura nos están diciendo otras cosas que iba a venir. Que iba a producir un cambio radical. Como dice Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. La ley llamaba a Israel a cumplir con todas estas cosas. Y que Dios se agradaba de que ellos cumpliesen. Pero que a la misma vez, mientras estaban cumpliendo con todas estas cosas, ellos tenían que saber que iba a venir un cambio. Perdón. Y que en ese cambio iba a venir lo perfecto. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Ay, qué lindo. Les digo a ustedes que esta epístola de Hebreo hay que volverla a leer y estudiar, porque aquí está lo magistral
del cambio que tenía que ocurrir al venir Jesús a la tierra. Y que también la iglesia de Jesucristo tiene que estar predicando y enseñando estas cosas. Porque todavía hay mucho legalismo en muchos millones de iglesias. Y es que sus líderes no han aprendido el cambio que ocurrió cuando se manifestó la gracia de Dios en la persona de Jesús. Y después cuando Cristo crece y tiene 29, 30 años, que Él comienza a hablar, Él comienza a establecer. Y por eso le estoy diciendo que lea Mateo 5, 6, 7, que ahí está el Sermón del Monte, reducido el Evangelio, están reducidos en esos 3 capítulos. Y que esa enseñanza es para los judíos y para nosotros la iglesia de Jesucristo. Y que eso es lo que nosotros tenemos que enseñar y que tenemos que predicar. Que hablamos de la ley, sí, de la ley se va a hablar como un evento histórico. Como un paréntesis que Dios hizo con el pueblo judío para traer a Jesús a la tierra. Pero a obediencia de ellos, de seguir el linaje de la tribu de Judá hasta que viniese María, José y naciese Jesucristo. Cuando nace Cristo, como que se para todo y comienza todo. Cristo para la historia y Cristo comienza la nueva historia de la gracia. Así que va. Y que sí, vamos a leer Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, vamos a leer Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esther. Todos esos libros los vamos a leer, seguro. Pero todos esos libros es una narrativa de lo imperfecto que iba a producir lo perfecto en la venida de Jesucristo aquí a la tierra. Espero que me entiendan. Nada de esto era concluso. Nada de esto fue lo final. Nada de esto no. Todo esto era, como dice Pablo en Gálatas, un puente, un ayo, para traer la verdad de la persona de Jesucristo por medio de la gracia de la salvación. Entonces, cuando Cristo viene, se conjuga toda la revelación de Dios, lo máximo de Dios, lo mayor de Dios, todo. Se manifiesta en la persona de Jesús, todo. Entonces, cuando nosotros estamos mezclando la ley de Moisés con la gracia de Jesucristo, eso no va. Eso no combina. Eso confunde. Eso atrasa. Eso vuelve de nuevo la gente a vivir en un estado que Dios lo cambió con la persona de su Hijo Jesucristo. Bien. Juan 8:36 dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. No sé si Moisés te libertare, si la ley te libertare, si los sacrificios que te libertasen, si el incienso, si el candelabro, si los panes de la proposición, nada de eso dice. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es que cuando Cristo viene a la tierra, Él es la propiciación perfecta, el sacrificio perfecto, el Cordero Pascual perfecto. Entonces, en Él nos refugiamos para recibir la libertad, la salvación, la vida eterna, porque dice en Juan, primera de Juan, que Él hizo la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo no tiene al Padre.
Si no tiene al Padre, no va a recibir al Espíritu Santo, porque Cristo fue al cielo a decirle al Padre que envía al Consolador, al Paracleto. Juan 14, 15 al 17. Juan 16, 14 en adelante. Nos habla de todo eso. ¿Ve? Entonces, si Cristo es el sacrificio perfecto, ya no hay que entrar al lugar santo ni al lugar santísimo, porque mire lo que dice Mateo 25. Mateo 27 nos dice, verso 51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, hubo un gran temblor. El velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. ¿Usted sabe qué significa eso, no? Ya tenemos acceso a la presencia del mismo trono de Dios. Y como dice 1 Timoteo 2:5, el único mediador entre Dios y los seres humanos es Jesucristo, que está sentado a la diestra de Dios. ¿Ven? Así que vamos a tener que leer de nuevo el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la epístola a los Hebreos, la epístola a los Gálatas, para que hagamos un estudio sistemático, ordenado, para que nosotros sepamos qué es lo que vamos a seguir predicando a esta humanidad. Y eso que más luego tengo que hablar de los traumas psicológicos que tienen las personas, que cuando leen la Biblia en el Antiguo Testamento se quedan con el Antiguo Testamento y no pasan al Nuevo Testamento, y apenas citan el Nuevo Testamento cuando ese es lo que tenemos que estar hablando hoy en día. Porque el Antiguo es la historia y el Nuevo es el cumplimiento de la historia. El Antiguo es la parte profética, el Nuevo es el cumplimiento de la profecía que se profetizó en el Antiguo Testamento. El Antiguo es la palabra escrita, el Nuevo es la palabra encarnada, como dice Juan 1:14. Y este verbo, esta palabra se encarnó y vimos su gloria, gloria como del unigénito lleno de gracia y de verdad. ¿Ven? Entonces los predicadores, los maestros, tenemos que tener un consenso de conocimiento del compendio de los 39 libros del Antiguo Testamento y de los 27 libros del Antiguo Testamento, 39 y 27 del Nuevo Testamento. Tenemos que poner eso en orden, para que cuando nosotros expongamos el Evangelio de salvación, no lo confundamos con el sistema legal del Antiguo Testamento, porque no combina. Me llama mucho la atención, mucho de la iglesia histórica, que la iglesia histórica, que yo he estado en muchas de ellas y he predicado, a ellos les gusta citar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cada vez que citan una palabra del Nuevo Testamento, busca un texto del Antiguo Testamento para que el Antiguo Testamento sepa que esto se confirmó, se actualizó, se cumplió en el Nuevo Testamento. Bien, entonces todo eso es a través del estudio de la hermenéutica, homilética, exégesis, que uno puede hacer estas cosas. Y te dice, ay, pastor, doctor, ay, que eso es demasiado. No es demasiado, es simple. 2 y 2 son 4. No son 5, son 4. Entonces, todos esos estudios ya están disponibles, available, están disponibles.
para que nosotros cumplamos con lo que dice en Timoteo, que se lo voy a citar antes de concluir esta intervención de este día. En Timoteo nos dice esto para que veamos. Primero es Timoteo. Primero es Timoteo, segunda de Timoteo. ¿Qué nos dice? Mira lo que nos dice. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarte, que usa, que traza, que divide bien el error de la verdad de la palabra de Dios. Bien. Así que espero que este estudio le haya servido a muchos de ustedes y que podamos seguir creciendo. Ya ustedes saben, si quieren seguir oyendo este estudio, tire una foto a esta página y aquí está el canal de YouTube. Usted puede repetir este estudio en el canal de YouTube. Aquí está el QR si quiere enviar ofrenda o quiere donar algo para nosotros seguir escribiendo y mandando ese dinero a Amazon para seguir publicando. Y aquí está el número de teléfono de nuestro ministerio, 646-755-1290. Usted puede, y ahí usted consigue el libro que tenemos en Amazon, Lo Incomprensible del Mal y la Santidad de Dios. Es el único libro que tengo en Amazon, Lo Incomprensible del Mal y la Santidad de Dios. Es grande, usted lo manda a buscar. O si me llama, usted lo puede conseguir. Yo lo tengo aquí también, forro duro, forro pasta suave, más los 11 libros, los 10 libros que tenemos aquí en mi casa, en cajas, que también te puede mandar a buscar. Si quiere comprar una caja, hacemos un buen precio para que haga un protemplo en sus congregaciones. Y usen ese material del Dr. González, un hispano escribiéndole a los hispanos. 646-755-1290. Nos veremos en 2 días. Bendiciones.